Bueno, pues bienvenidos, queridos hermanos, a este Deuteronomio número 14 que nos toca hoy y donde hoy nos cuenta que es el pueblo, somos un pueblo exclusivo del Señor, ¿no? Y vimos la semana pasada en el Deuteronomio capítulo 13, vimos algo que fue muy como interesante, donde o cuando cambió el orden del Señor, cuando empezamos a ver que llegar a cambiar todas estas cuestiones y dice, lo veríamos referenciado en Daniel 7, que dice que la bestia tratará de cambiar los tiempos y la ley. Y eso nos llamaba mucho la atención porque entendimos que los tiempos, esos tiempos, pues, se refería a sus festividades, a sus citas bíblicas, y pues vaya que sí han ido cambiando, ¿no? A lo largo del tiempo. Y muchos de nosotros, pues la verdad es que ni sabíamos que existían esas fiestas, ni siquiera sabíamos que se tenían que celebrar. Y entonces, y dice que también intentará cambiar la ley, ¿no? Y también veíamos también en Oseas que para nosotros esa ley resultaba ya extraña, ya nos resultaba extraña a nosotros, o sea, como que eso ya dice que aún les puse por escrito mi ley y aún ustedes la vieron como cosa extraña, como cosa que, pues, que no le entendemos. Pero bueno, vamos a ver ahora capítulo 14 y estamos yendo verso por verso, entonces pues la intención es que si no le agarran la onda o así, podamos verlos en la grabación y poder ir viendo la secuencia de los capítulos. Pero bueno, acompáñenme, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Señor y Padre Santo, bendito y alabado seas, Señor. Gracias porque estamos nuevamente aquí estudiando tu palabra, Señor, y es prácticamente volver a repetir la ley, volver a entender lo que tú nos querías decir. Y ahora podemos entender, Padre, que si tú dedicas 2 libros de tu palabra, de tu Torah, 2 de esos 5 libros a volvernos a repetir las palabras, pues entendemos que es algo que tenemos que cumplir, algo que tenemos que voltear a ver y que como veíamos en algún momento de la historia, pues han tratado de que eso se deje de ver, se cambie, Señor, y pues cada vez hemos estado en este mundo caído de que tú nos quieres restablecer, de que tú nos quieres volver a, a nuestras raíces de la fe, Señor. Te pido que nos ayudes y que nos acompañes por este tema que tú, pues dice aquí, no hay, y eso es bueno de estar estudiando verso por verso, porque pues aunque sean temas incómodos o temas difíciles, pues los tenemos que ver, los tenemos que entender y ver lo que tú quieres hablarnos a través de hoy, Señor, de la dieta, de, de la identidad de un hijo tuyo, Señor. Gracias por este tiempo. Tenemos en tus manos, en el nombre de todo, por Yeshua. Amén. Amén. Entonces vemos, hermanos, que es el pueblo exclusivo del Señor. Vamos a ir a sus Biblias, a Deuteronomio 14, y empieza así. Y vosotros sois hijos del Señor, vuestro Dios. Y ahí me detenía desde ahí, desde el principio. Dice, ustedes, o sea, vosotros sois hijos del Señor, vuestro Dios. Y entonces ahí vemos otra vez qué significa la palabra hijo, ¿no? Siempre todos hemos escuchado que pues todos somos hijos de Dios, todos somos el pueblo santo del Señor y nos gusta mucho decirlo, pero realmente estamos viendo cada vez más que no está tan así tan fácil, ¿no? Este, entonces dice, ven significa un hijo y en el pensamiento hebreo es interesante que no nada más es un hijo, un niño, sino que realmente era el continuador de la misión de la casa. ¿Se acuerdan cómo se escribía Ben?
en hebreo pictográfico, los que les pudimos dar, ¿se acuerdan? Ya ni han de tener sus hojitas. Esas hojitas que imprimimos y todo, ¿sí las tienen? Ahí que tienen pues todo el alefato hebreo, el alef, el bet, que es la segunda letra, ¿eh? Ajá, sería la bet y la nun. Entonces la bet significa, eso era, o estaba simbolizado por una casita, ¿no? Y el nun estaba simbolizado, ¿por qué? Por una semillita. Y ese tenía una forma de un dibujito como de un espermatozoide, ¿no? Y entonces nos asombrábamos de cómo el Señor, desde hace 3.500 años, 4.000 años, que puso su alefato hebreo, desde ahí ya estaba ese simbolismo de que una semilla se parecía a un espermatozoide, que lo empezamos a entender hasta, pues, ¿hace qué? ¿Hace 100 años? Que empezó a existir el microscopio y todo eso, veíamos que lo había descubierto, eh, que descubrieron y veían precisamente en el microscopio esa semilla que se parecía a un espermatozoide, ¿no? Como peces también lo simbolizan. Y entonces vemos que eso era el continuador de la misión de la casa y también representaba la autoridad y el nombre, pues obviamente del padre y del futuro de la familia. El hijo aprendía a representar al padre y por eso en la Biblia el ser hijo implica carácter, misión y semejanza. Y de ahí es donde viene esta parte bien bonita que decimos, es que es el hijo de Dios. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, y aquí dice que la palabra en sí, en el diccionario, Bill, o sea, si ustedes buscan esa palabra en hebreo, sin ser, pues, o sea, como que queriéndolo, así como llevar a que diga lo que nosotros queremos decir, realmente es eso, para ellos es eso, el representante del Padre. Este, por ejemplo, ¿quién de aquí nosotros? Bueno, Iker, ¿no? Iker tendría que ser mi representante. Trae mi apellido. Él es Linares y entonces tiene que ser un digno representante. ¿Y quién de ustedes no les pasó que precisamente, bueno, también Pau tenía su mamá, fue a la misma escuela, fue a la escuela en México, una escuela que se llama Miraflores, y después, sus dos hijas también fueron ahí, ¿no? Y entonces es la hija de la señora, ¿no? Entonces, o ya empiezan que los conocen por el apellido. Mira, es que son los Chávez. Y entonces engloban, es que todos los Chávez son así. O englobamos, los del, los Trinis. Es que ya son los Trinis. O sea, ya no es Orlando y así por separado, sino ya son los Trinis. O sea, ya lo que hace uno ya mancha el nombre o mancha el apellido de los Trinis o de los Chávez, ¿no? Igual, quien tiene hijos ya grandes, pues empiezan a haber problemas, igual el apellido, hasta en la política, ¿no? En la política, los, no sé, bueno, no sé, los apellidos, ¿no? No sé, ajá, los boicochean, ¿no? O los así, ¿no? Pero bueno, ya ustedes ya ubicaron cómo sí es así el ejemplo de que tienen hasta un partido político o así, entonces todo lo manejan ellos. Entonces, realmente sí es un representante del Padre, y pues nosotros tenemos que, si decimos que somos hijos de Dios, pues tenemos que representar pues a ese Dios que se supone que representamos, ¿no? De los que somos hijos. Y eso de representarlo no nada más es hablando bonito, ¿no? Y que eso hemos ido aprendiendo a todo lo largo de Deuteronomio. No es nada más hablar bonito, sino es parecernos, o sea, a Yeshua, ser como Yeshua, en cuanto a carácter, en cuanto a misión, en cuanto a semejanza. Y ahí está bien interesante eso que platicábamos con algunas hermanas en el discipulado de que decía desde el principio, desde la creación de cuando crea al hombre y dice que hagamos al hombre a imagen y semejanza. Pues sí, una imagen, pues es una imagen física, pero a la semejanza, esa semejanza se tiene que ir construyendo a lo largo de la vida, de asemejarnos a nuestro Padre, hacer ese carácter como Yeshua,
hacer esa, dice, aprendad de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, ahí ya vamos a lo mejor nos podremos parecer a nuestro padre físicamente, pero ya realmente en el carácter tendríamos que parecernos cada vez más y más. Y de ahí viene, pues, esa forma de identidad, precisamente, esa identidad que tenemos que tener como pueblo del Señor. Y se han visto en los niños que realmente en esa foto, por ejemplo, o sea, el niño aprende a hablar como su papá, aprende los modismos de su papá, aprende los gustos de su papá, ¿no? Y ahí vemos y hasta nos puede causar así como, pues qué lindo, qué ternura, de que mira, ve, le puso sus piquitos igual y todo eso. Pues sí lo puedes decir, pues qué bonito, se parece a su papá, pero realmente, ¿qué le va a enseñar a su hijo? O sea, ¿qué le va a enseñar a su hijo a peinarse así, a que le guste el rock, a que sea rebelde, a que pues, no sé, que vaya en moto, no, no sé, como el estereotipo que nosotros estamos entendiendo en esa foto. En esa foto podemos ver que pues no le va a gustar la música clásica, ¿no? Vemos que no le va a gustar el pop, ¿no? El pop, ¿no? Los tríos, no le va a gustar los tríos, ¿no? O sea, nada más con ver esa foto. ¿Por qué? Porque va a estar ya este niño influenciado de lo que escucha en su casa, de lo que ve en su casa, de lo que entiende en su casa. Y no es por juzgar, o sea, no estamos así como juzgando, ay, no, es que está mal, no, no, o sea, simplemente, o sea, estamos poniendo un ejemplo pues, de lo que es realmente, ¿no? Entonces, en él puede ser hijo de ese señor, ¿no? Pero un hijo de Dios, pues debe de parecerse así como al hijo de Dios, ¿no? Y entonces, ¿cómo nos vamos a parecer al hijo de Dios o ser hijos de Dios? Pues dice, ¿no? Dice, y enséñale a tus hijos y a tus nietos y a tus hijos de tus hijos, y en la mañana y cuando se levanten y cuando vayan en el camino y cuando vayan al súper y cuando, o sea, todo el tiempo dice, todo el tiempo estar con esa instrucción. Y toda esta instrucción, pues te va a crear esa identidad, ¿no? Entonces, pues eso lo hemos estado viendo en los tiempos pasados. Por ejemplo, decía, es que ustedes no vayan a consultar a los adivinos. Ustedes tienen que probar lo que les digan, tienen que probar esos profetas para ver si son falsos profetas o son profetas del Señor, o sea, profetas, ¿no? Entonces, muchas de las cosas están ahí, este nos está como preparando el Señor para precisamente estar bien entendidos de lo que es ser su hijo. Y veíamos, por ejemplo, lo del billete de 50 pesos. Decíamos, ¿cómo vamos a identificar un billete falso? Vamos a estudiar, no, todos los billetes falsos que haya en el mercado. Pues no, o sea, ¿por qué? Porque van a sacar otro más innovador y que esto y que el otro. ¿Cómo se identifica un billete falso? Pues estudiando al billete verdadero. Estando así todo el tiempo, los banqueros ya hasta sin ver, están contando el dinero y están sintiendo, y ya cuando detectan uno que no se siente igual, uno que no se ve igual, uno que no huele igual, o sea, no sé, ya empiezan a ver y entonces ya se detienen y empiezan a verlo. ¿Pero por qué? Porque ellos están tan capacitados en ver un billete verdadero que cuando hay un billete falso, pues ya no se lo pasan tan fácil. Cosa que a nosotros sí, nos dan un billete roto de cambio y pues ni nos damos cuenta. En cambio, ellos pues sí tienen ese entrenamiento. Y entonces nosotros cómo podemos entender o cómo podemos decir, es que esto no es correcto, esto sí es correcto, esto, esto sí o esto no. ¿Cómo? Pues leyendo su instrucción. Cuando leemos su Torah, cuando leemos la palabra del Señor, podemos decir, esto sí dice Dios que hagamos o esto dice que no hagamos. ¿No? Entonces vamos a empezar a ver lo de la ley oral. Y la ley oral veíamos que pues no todo es malo, o sea, no. Por ejemplo, veíamos lo que decía Pablo, es que las mujeres que callen en las congregaciones. Y pues sí, digo, es un buen consejo para esa iglesia en especial y pues que no hablen, ¿no? Por respeto, pero ¿dónde dice? Cuando tú lees la Torah, dice, ¿dónde dice en la Torah que la mujer no hable? ¿Dónde dice?
No, pues no dice, ah, ok. Entonces, eso quiere decir que Pablo lo sacó de otro lado que no era ahí. ¿Que es malo? No, no es malo. O sea, simplemente hay que ver en qué contexto es y entonces poder ir viendo. Y así, cada cosa que vayamos viendo, podemos entender y vamos a ir viendo qué sí dice y qué no dice, pero ¿cómo? Pues a fuerza leyendo la instrucción, ¿no? Y dice, este, dice. No os sajaréis ni os rasuréis la frente a causa de un muerto. Yo decía, bueno, pues ¿qué es sajar, no? O la segunda ley, ¿no? Y ahora va a estar, eso estaba primero en Levítico 19, donde el contexto dice que no haréis cortes en vuestra carne, eso es sajar, ni marcas, pues significa así como en cosas, ¿no? En sus cuerpos, en vuestra carne. Dice Jeremías 16:6, dice, y los paganos se harán incisiones, ¿no? Y, y, y dice Primera de Reyes 18:28, dice, cuchillos y lancetas. Los cananeos, los fenicios, los de Mesopotamia, tenían arte a la diosa Cera, y entonces ellos se sajaban, o sea, se hacían estos rasguños, o se cortaban el rostro, o se arañaban, y era muy común en muchas culturas, ¿no? En muchas culturas, o es más, hasta ahorita, o sea, cuando se afligían o así, pues no sé, no sé, se rasgaban, o de la desesperación o algo, ¿no? Se, se hacían un corte. Y ahí nos dice el Señor, bueno, sí va a haber pueblos que lo hagan, pero ustedes no, o sea, ustedes no lo hagan. Y me metí más a ver lo de la palabra que decía ahí, ¿no? O sea, en el ese, y pues sí decía cortarse la piel o marcar, grabar o imprimir. Entonces, y veía que decía tatuaje, el tatuaje antiguo combinaba ambas, continuaba el corte y continuaba la marca. Antes no tenían esos tatuajes de maquinita que ahora tenemos. Antes, para hacerse una marca, se cortaban y después se echaban una tinta o se echaban hasta carbón o lo que sea. Y entonces ya en la cicatrización quedaba grabado y ya se quedaba esa marca. Ya no, por eso dice que entonces se sajaban y se marcaban. Y entonces la autolaceración representaba eso, ¿no? Lo que les comentaba, el dolor extremo la entrega a un Dios, que precisamente se hacen así, muchos de esos pactos se hacen así, sí hemos visto hasta en las películas, no, no, sí que vamos a ser amigos para siempre y a ver, vamos a hacer un pacto de sangre. Y agarraban, se cortaban los dos y pegaban así su sangre y entonces ese era un sangre, ¿no? O a veces hasta, como dice, ¿no? El escupitajo, ¿no? Y se escupían en las manos. Pero realmente esos pactos, pues se hacían así, con sangre. Entonces, implicaba esa lealtad hacia sus muertos y la purificación por medio del dolor y la sangre. Dice, pero para Israel, pues Dios lo prohíbe. O sea, para ellos sí, otra vez, haciendo esa distinción. Para ellos sí, pero para ustedes es otra cosa. Dice, Él no se agrada del sufrimiento humano y su pueblo no debía de usar sangre propia como sacrificio. ¿Por qué? Porque veíamos en Deuteronomio 12, ¿no? Que la sangre para el Señor, la sangre es vida. La sangre representa eso, esa vida con el Eterno y dice que tiene que regresar a la tierra, ¿se acuerdan? A la dama. Y la vida, pues le pertenece al Señor. Y entonces ahí están unos ejemplos de cómo se marcaban, ¿no? Y pues son tribus, ¿no? Donde se marcan o se queman o se hacen quemadas y se hacen como, pues hasta como gráficas o cosas así como para verse más bien. Y bueno, y esta es pues una imagen típica de una escuela, ¿no? De unos jóvenes que hacen retos o que se
cortan por alguna situación de estrés en la familia o lo que sea, y ahí se están cortando, ¿no? Y eso pues lo identificamos mucho pues prácticamente en secundarias, hasta en primarias, ¿no? Prepas, y empiezan a tener estas situaciones de cortarse. Y veíamos ahí, no sé si reconocen, pero ese es Tasco, ¿no? En Tasco se hacen unas peregrinaciones súper, así, súper, pues famosas, grandes, donde están las personas haciendo esas como penitencias, ese tipo de penitencias que son precisamente, como dice ahí, autoinfligirse el dolor, ¿no? Y entonces ahí van hacia la basílica o van hacia alguna situación pues van en rodillas o van haciendo o van golpeándose o como acá, ¿no? Van haciéndose, dan latigazos o así, para que precisamente, como decía la diapositiva, pues es precisamente como ellos dicen que es como para purificarse, como para, como para pedir perdón, todas estas cosas, pero el Señor nos está diciendo en su palabra, nos está diciendo, no te sajes, ni te rasguñes. Entonces, la religión o la enseñanza, pues dice, bueno, pues es que sí es necesario, lo tienes que hacer como penitencia, como una situación que tienes que cubrir para que tú lo seas mejor, ¿no? Sin embargo, pues el pueblo de ahí sale que la forma de dolor dice, entonces tú mejor rómpete las vestiduras, ¿no? O sea, si tú quieres sufrir o quieres así hacerte, pues bueno, rómpete la camisa y ya se te sale se te sale así como que ya la intensidad o no sé, pero pues no te hagas nada a tu cuerpo, o sea, pues no te lastimes. ¿Por qué? Porque el templo, vamos a entender que el templo es el templo del Espíritu de Dios, ¿no? Y decíamos justo decíamos esa parte de que realmente, y lo escuché en un estudio de Joseph Sánchez, que decía, realmente en cuanto a costos, ¿cuánto cuesta, a ver los doctores, cuánto cuesta un cuerpo humano? O sea, por lo que es, por sus minerales, así por lo que tenga, así, pues carbón, agua, o sea, realmente cuánto le puedes poner así que te lo compraran así, ¿no? Pues mira, y esto que unos 110 kilos así de este estuchito, a ver, ¿cuánto le ponen? 20 pesos, 100 pesos, 100 pesos, pues unos 100 pesos, yo decía la aclaración. Realmente no. O sea, imagínense cómo es el hombre. O sea, el hombre, pues un cachito de oro ya cuesta mucho más que nuestro cuerpo. Y nos lo adornamos y hacemos, pero realmente nuestro cuerpo que no es como que en sí tenga un valor, no sirve, o sea, no es un valor monetario nuestro cuerpo, pero para el Señor sí tiene un valor, ¿no? Sí tiene un valor súper grande en nuestro cuerpo y tanto que vino a morir por nosotros, un Dios, ¿no? Entonces tenemos que entender la forma de realmente valorar y ver nuestro cuerpo pues como ese templo, ¿no? Y no nada más en la parte de las cortaduras o todo. Y veíamos que, por ejemplo, en la salud, o sea, yo, por ejemplo, pues sí tengo que bajar de peso. ¿Por qué? Porque es el templo del Espíritu Santo. Imaginemos cómo, o sea, no creo que Yeshua estuviera así con sobrepeso o con triglicéridos altos y, ay, no, ya me está dando el váguido. No, o sea, no creo que esté así. O sea, yo creo que era una persona saludable, una persona activa, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiene que cuidar todo el templo del Espíritu Santo. O sea, en todo, tanto en enfermedades como en lo que entra al cuerpo, lo que comemos, lo que hacemos, lo que vemos con los ojos, todo lo tenemos que ir cuidando. Y dice en Levítico 19 igual, dice, no os haréis corte en vuestra carne ni marcas grabadas que decíamos que era como imprimir, pues nada en vosotros. Y pues vemos ahí ojos. Ah, es que ¿sabes qué? Me voy a hacer unos porque pues están bien guapos y pues mira cómo se ven, a lo mejor yo también me voy a ver bien guapo. Y ahí voy, ¿no?
O así, ¿saben? Tienen, por ejemplo, esto es como una como tradición en algunos países o en algunas culturas, así como de los ancestros. Y entonces, por ejemplo, la película de Moana, ¿no? Que sale ¿cómo se llama? Maui, ¿no? Y así todo súper tatuado, ¿por qué? Porque era así como que la tradición familiar y no que los ancestros y no sé qué y no sé cuándo. Y entonces empieza así, pero y pues es que él lo tiene y es que el otro lo tiene, pero podemos a veces pues tener cosas así como pues ya de muy, muy así de que pues de plano, ¿no? Un diablo o alguna cosa así. Pero pues también podemos poner eso, o sea, un ídolo, que ahí ya estamos diciendo, bueno, ya estamos rompiendo varios mandamientos. Está diciendo que no te rasguñes, que no te sajes, y aparte estás teniendo un ídolo. O sea, ya desde el momento que te tatúas el signo de la América, que te tatúas a una, ajá, o a un hijo, o sea, realmente ahí te está diciendo, es que no lo hagas, o sea, no lo tienes por qué hacer, ¿no? Y luego, o sea, por ejemplo, eso, no, es que, ¿sabes qué? Me voy a tatuar al Señor. Me voy a tatuar al Señor, me voy a tatuar a la Virgen, me voy a tatuar a quien tú me digas. O sea, no te lo está pidiendo el Señor. No, pero es que yo lo hago por el Señor y porque no, mira, o sea, no te lo está pidiendo el Señor. Volvemos a la obediencia. ¿Se acuerdan la vez pasada que vimos lo de Saúl? Dice Saúl, le decía, es que ¿a qué le gusta más al Señor? O sea, la obediencia o los sacrificios. Y no es que entendiéramos que ya el Señor no quiere sacrificios, le chocan los sacrificios. No, 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 pues Él los instituyó. Sin embargo, dice que lo hagas con obediencia, ¿no? Y si Él te dice que te alegres, que lo hagas con gusto y todo, entonces si lo haces de mala gana, así como que, ay, pues chale, porque yo pues, lo tengo que hacer, dice el Señor, no lo hagas. O sea, si lo vas a hacer así, mejor no lo hagas. Y realmente es como un padre, o sea, entender que nuestro padre es como un padre. ¿Por qué? Porque así actuamos nosotros con nuestros hijos. Le digo a mi hijo, oye, tráeme un papel de baño. Ah, no, pues, digo, no, o sea, es que ya, no, no lo hagas ya, o sea, no, o sea, tanto que yo voy por ti, que lo hago, que te traigo, que hago, te pido que me traigas un papel de baño y no quieres. O sea, no lo hagas, en serio, no lo hagas. No, sí, ya va, ¿no? Este. Y así, pues podemos poner así tatuajes y tatuajes. Y hay uno así, por ejemplo, hasta chiquitos, ¿no? Y dicen, es que, pues es que se murió mi abuelita, entonces pues me lo voy a poner porque es que me quería mucho mi abuelita, o mi esposa, o mi hijo. Entonces, realmente no es el hecho, o sea, no te está diciendo que no te lo pongas. Y ahí también dice que también, hasta explícitamente que dice que por muerto. O sea, no te lo pongas por un muerto, y bueno, ni por un vivo, porque pues también, ¿no? O sea, ¿dónde estás poniendo pues toda esa parte de tus ojos, ¿no? Y, y justo yo decía así como que, ay, no, pero pues ya no está tan así, tan, tan fuerte y todo eso. Y justo voy a poner como un videíto pues no hay internet, ¿no? ¿O qué? Así no sé. Así se ve en funcionamiento una máquina de tatuar en No se macro ve, a cámara. ¿verdad? Porque como ustedes compartimos la otra, hay que compartir ahora esta. Bueno, pero ahí sí se puede, dice, no, pues ya. Pero es un video que yo nunca había visto cómo se hace un tatuaje en cámara lenta. En cámara lenta se ve como si está la piel, así como van entrando las agujas, así, pero, o sea, como que sí, eso sí se ve profundo, o sea, sí se ve como va entrando y va entrando la tinta y sí va haciendo como una parte como de raspadura, o sea, sí sale sangre, o sea, muy poquita ya en estos tiempos, pues ya la intención es que no salga sangre, pero sí sale esta parte de una poca de sangre y y bueno, y la intención, pues es que dice que no te los hagas. O sea, ya si por ejemplo decimos, no, ¿sabes qué? Y no se ofendan así no, de que, ay, no, están diciendo, no, simplemente pues no conocíamos o no entendíamos o así, pues ya nada más, pues no, ya no hay que hacernos más, pues, ¿no? O sea, digo, bueno, el que le entienda, ¿no? O sea, el que quiera, pues ya trate de no hacer, de no, pues y si ya sabemos que es malo, bueno, pues ya no hay que hacer.
Incluso decíamos la vez pasada, hasta platicábamos, ¿no? Pues irnos los borrando, aunque sea de poquito en poquito. No, que sale bien caro, pues sí, sí sale bien caro, pero pues ni modo, o sea, pues también, también es como la opción, pero bueno, si no, tampoco tenemos que juzgar y tampoco tenemos que decir, ay, no, mira, este tiene un buen de tatuajes, o ay, mira, este no hace caso, o ay, este, mira, se puso, sino realmente, es así, acá. Ahora, espérame, ¿ya? Sí. Ay, ¿cómo? Hola, ¿cómo estás, Imelda? ¿Cómo te vas? Imelda, Mari, Ale. No importa, no importa, ya, que se vaya. Sí, ya, sí. Mira, así es como se va haciendo y va entrando a la piel así en cámara lenta. Sí, bueno, a mí sí me impresionó. A ver, el otro. Ese. Ajá. Mira, ahí va el otro. Y dice que realmente no, pues que es una obra de arte y eso. Pues sí, sí es una obra de arte en muchas cosas. La verdad sí es una cosa difícil y todo. Pero pues ahí se va haciendo. Ahí va entrando la piel y aquí se va dejando como ese rasguño y se va dejando la tinta ahí. Y pues ya esa tinta pues ya no se puede quitar. Ya regresan, no, ya. No, 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 ya. ¿O cuáles otros, pues? A ver, otro, otro. Otro. A ver, no, ajá, no, ya, no, ya. Ahí está. Ya, esto ya pasó, creo. No. No, ¿verdad? Ya, creo que ya. Bueno, entonces sí se alcanza a ver cómo se hace y pues bueno, ya si ya si los tenemos, pues ya ni modo, ¿no? Pero sí, es que sí, y justo yo o sea, la verdad es que a mí me gustaban un buen, o sea, me gusta cómo se ven, o sea, cómo yo sí digo, ay, no, se ve súper padre, pero pues ya como que en mí yo decía, no, pues no, pero, pero pues bueno, uno va viendo eso, ¿no? Pero ve, fíjense cómo sí se puede. Esta es una de un jugador de la selección de Argentina, se llama Julián Álvarez, y dice, el otro día en la selección alguien me hizo notar que yo era el único jugador que no tenía tatuajes. Y dice él, no lo hago para ser diferente, sino cuando era joven mi papá nos decía nada de tatuajes, ni de cigarrillos, ni de alcohol. Entonces de adulto, pues cada uno decide. Mi mamá igual me decía, nada de tatuajes, nada de esto, y pues bueno, yo sí, ya cuando no estaba tan así, viviendo con ella, pues entonces ya tomé unas decisiones. Pero dice, de adulto cada uno decide, pero yo no siento la necesidad de hacerlo. Y él, bueno, pues no es, entiendo que no es a lo mejor ni cristiano ni nada, no, simplemente, pues nada más, ¿eh? Nada más, pues le hizo lógica y lo hace, ¿no? Pero nosotros que podemos hacerlo, pues hasta de ahí podemos obedecer. Ahí está un ejemplo de obediencia a su papá. Ya de grande, pues ya puede hacer lo que sea, ¿no? Esa parte como de estorbar a nuestros hijos, de tratar de decirles, ¿no? Pues sí, hasta mientras vivas conmigo, estés bien conmigo, pues no lo hagas. Ya cuando tú vivas tú solo, bueno, pues ya tendrán que tomar sus decisiones en cuanto a todo, ¿no? Pero de que se puede, se puede. Y entonces ahí, pues nos dice, ¿no? No os sajaréis ni os rasuraréis la frente a causa de un muerto. Y decíamos igual, o sea, ¿cómo? Entonces no nos podemos cortar el pelo, este, no podemos hacer ya nada, o sea, de cortes pero no es así. Imagínense quién es pelón, quién es calvo o así, pues ya sería como un pagano, ¿no? Un calvo ahí, no, pues no es así, o sea, no es por el pelo, sino dice que aquí que raparse la cabeza, dicen muchas naciones antiguas, el cortarse el pelo tenía
profundo significado espiritual o social, dependiendo del contexto, este, pues podía representar que estaba de luto, ¿no? Cuando se moría alguien o cuando pasaba algo, pues luego, se daban ahí el entre al pelo y pues en señal de luto. ¿No? O en un contexto, en el contexto, por ejemplo, los egipcios, les comentaba la vez pasada, ¿no? Cómo ellos eran como muy limpios y para evitar los piojos y todo eso, pues así como que se rapaban. En la purificación, en situaciones, algún cambio de estado, alguna consagración, también lo hacían y eso lo vamos a ver más adelante con algunos ejemplos, pero en muchas culturas o iniciaciones se hacen así, como que se cortan la cabeza y hacen y deshacen. Y aparte, por ejemplo, como humillación, ¿no? Si tú tienes como pues el pelo bonito y todo eso y te odiaban o te capturaban y pues luego te rapaban, ¿no? O la novatada en la prepa y sopas, ¿no? Te daban así para que precisamente esa parte como de humillación social o cosas así. Bueno, bueno, ya si pierden y hacen sus apuestas, eso también, pero bueno, la intención pues era como que precisamente su pueblo pues no lo hiciera así como así. Pero entendíamos que esto era tonsura. Miren, fíjense, eso dice, tonsura es la práctica de cortar o afeitar, eso lo vi en Wikipedia, dice el pelo o el cuero cabelludo como signo o devoción religiosa o de humildad, dependiendo, ¿no? Y se refería a una práctica específica del catolicismo medieval que la abandonaron por orden papal hasta el 1972, ¿no? Y así, eso que tiene esa como coronita, así, pues eso es una tonsura, ¿no? Dice que no harás tonsura en el pelo en otras versiones. Y, y yo seguí viendo como que era tonsura y precisamente pues son esas, ¿no? Ese es magua, ¿sí? ¿Vieron la del último de los mohicanos? No, está súper buena, véanla. No, pues esta es una tribu que llega a conquistar y hacen y deshacen, pero bueno, la intención de eso es que precisamente veamos cómo todas esas tribus o hacían como que tienen esa inclinación de los pueblos, pues de cortarse así, ¿no? Entonces, pues este es uno, supongo que eran estos como pieles rojas y estos son de otras de África o de Perú, o estos son los vikingos que son escandinavos y todos esos de por allá, pero realmente sí lo vemos así, en la actualidad lo seguimos haciendo así, pero volvemos a lo mismo, o sea, no es que en sí el peinado esté mal, sino realmente, esto es una tonsura, por ejemplo, esto es una tonsura, sino realmente es el parecerse, el querer ser como alguien o querer ser como un grupo, ¿no? Entonces, si por ejemplo, dicen, no, es que, ¿sabes qué? Es que a mí córtame así como cristiano, ¿no? Entonces dices, bueno, entonces el niño, pues ya está cortando, pero como que quiere parecerse a su ídolo, o quiere parecerse al cantante de moda. No luego vemos ahí a los estos no, el Peso Pluma, imagínate así, "Ay, es que quiero que me cortes así. ¿Por qué? Porque quieren parecerse, quieren que su identidad se parezca a la de un cantante, a la de un actor, y ya desde ahí pues ya estamos mal, ¿no? Si tú dices, no, es que yo así quiero, así me gusta, y no se lo vi a nadie, pero pues así me gustó, bueno, pues así pues, ¿no? Pero realmente ya la intención de copiar algo, de querer ser parte de algo, pues ya es lo que no está bien. ¿No? Eso, lo que decíamos, la tonsura, y esta es esta parte de que, bueno, entonces, como religión o como cuestión así, bueno, entonces ahora todos van a estar pelones, ¿no? O sea, que hicimos una secta o una cosa así, bueno, pues ahora, de hoy en adelante, ahora nos vamos a hacer un mechón o nos vamos a hacer algo así, pues no. O sea, es como que eso no lo sigas ese pueblo. Y, en la santería, o en las cuestiones hasta de estas yorubas y cosas así, en las cuestiones de iniciación también les piden que se corten el pelo, ¿no? Para hacer pues, estos como inicios de los ritos o de los pactos. Entonces dice Jeremías 16:6, dice que no harán por ellos luto, ni se raparán la cabeza, ni se harán calvicie por ellos. O sea, ¿por quiénes? Pues por los muertos, ¿no?
Dice que no lo hagas. Dice, era una práctica común entre las prácticas, en las naciones vecinas, pero pues era prohibida para el pueblo de Israel. Ahí apenas vamos en el uno, ¿eh? O sea que, no, ahorita le metemos turbo. No, ahorita ahí vamos, ahí vamos. Dice, porque eres pueblo santo, y ahí vamos a entender la razón. Vamos a entender la razón. No importa que nos quedemos sin tiempo, le cortamos, pero es que es interesante, es importante que lo veamos, porque son temas difíciles que a veces no le queremos entrar, pero sí, o sea, dice, ahí está la razón. Cuando tú digas, ay, oye, pero ¿por qué? ¿Y que quién sabe qué? ¿Por qué? Ahí está. Dice, ¿por qué? Porque eres pueblo santo. ¿Para quién? Para el Señor tu Dios. Y el Señor te ha escogido, ¿no? Ahí el Señor te ha escogido y ahí Él para, por eso lo subrayé así. ¿Para qué? Para que seas un pueblo exclusivo de posesión de entre todos los pueblos sobre la faz de la tierra. ¿No? Y ahí por eso tenemos que diferenciarnos del Señor. Y eso lo decimos siempre hasta cantamos, somos el pueblo de Dios y no sé qué. Pero pues no somos el pueblo de Dios, o sí somos el pueblo de Dios, o no sé cómo, o sea, tenemos que parecernos. O sea, no quiere decir que ya todos de la noche a la mañana, no, pero pues la intención es que podamos ir entendiendo e ir yendo hacia allá poco a poco, unos espero que más rápido, otros más lentito, o sea, pero que todo el tiempo estemos caminando, porque si no, entonces pues, no estamos yendo para allá. Y ahí está la razón de todo lo que nos va a decir más adelante. De todo, que si por qué comemos como comemos, que si por qué nos vestimos como nos vestimos, vestirnos decorosamente, por qué tenemos que comer lo que, o sea, todo tiene que ser por esto, por esta razón. ¿Por qué? Porque eres un pueblo santo y porque el Señor te ha escogido para que seas un pueblo exclusivo, o sea, de su exclusiva posesión entre todos los pueblos. Y volvemos y nos llama la atención y volvemos, dice Éxodo 19:5. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz, o sea, si en verdad, o sea, no de mentis, ni de jueguito, ni de domingo nada más, no, dice, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, entonces seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa, otra vez, una nación santa. Entonces, una nación santa, pues por ende, es una nación obediente, es una nación que se identifica de los demás. Es que, ¿qué tiene de malo? Es que todos lo hacen, es que está bien padre, es que está de moda, es que está bien. Nada más que tú eres un pueblo santo. Y aguas, porque es peligroso y decir, no, sabes que yo ya, ay, no, pues si es así, pues mejor yo no quiero. Pues aguas, ¿no? Con cuidado porque pues también está la decisión. O sea, el Señor no le hace mano de puerco a nadie, así como que, no, tú a fuerza tienes que hacer, no. O sea, para eso está nuestra decisión. El Señor ya te escogió, ya te está enseñando, ya te está poniendo la instrucción en tu corazón, pero si tú dices, no, sabes que está muy difícil, mejor no, también, o sea, ¿no? Por eso dice que muchos son los llamados pero pocos son los escogidos. Pero si vas a ser del pueblo del Señor, pues entonces tiene que ser de todo, o sea, no nada más de dientes para afuera o de contentillo, como dicen por ahí, ¿no? Dice el 3 dice ahora sí, no comerás nada abominable. Oh, pues, ¿no? ¿Cómo que abominable? Dice, y estos son los animales que podréis comer. Dice, comer el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés. Y, y cualquier animal de pezuña dividida, y ahí está importante, dice pezuña dividida o hendida, que tenga la pezuña hendida y en dos mitades y que rumie, ese lo podréis comer. ¿No? Y entonces ya ustedes ya irán pensando así en su mente, no, pues qué sí podemos comer, qué no podemos comer. Dice, pero estos no comeréis. Entonces ya primero dice los que sí puedes comer y luego dice los que no puedes comer. Dice, de estos no comeréis entre los que rumian o de los que tienen la pezuña dividida en dos, esos, el camello, el conejo, el damán, no sé qué sea,
Y pues, aunque rumian, no tienen la pezuña dividida, para vosotros serán inmundos, ¿no? Dice, y el cerdo, ahí está. No, no es de que, ay, no, pues es que ahora les metieron esa idea y no, no, pues ahí dice. Dice, el cerdo, aunque tiene la pezuña dividida, porque hay animales que no cita, porque pues obviamente no va a citar las quién sabe cuántas miles de especies hay, ¿no? O sea, ya te dice un patrón y más o menos pues tú ya tienes que ir viendo que sí, que no. Pero estos que sí dice exclusivamente que no, pues es que no, ¿no? Dice, y el cerdo, aunque tiene la pezuña dividida, no rumia, y será inmundo para vosotros, y no comeréis de su carne, ni tocaréis siquiera sus cadáveres. Dice, y de todo el que vive en el agua, estos podréis comer, todos los que tienen aletas y escamas. Entonces es igual, si no tiene aletas, pues no puedes comer. Si no tiene escamas, pues tampoco te puedes comer. Si tiene escamas, pero no tiene aletas, pues tampoco puedes comer, ¿no? Y así lo vas a ir haciendo, lo vas a ir eliminando. Y entonces vemos, ¿no? Que estos animales no son aptos. Entonces el camello, ahí el cerdo, la familia Ceito, es el papá Ceito, mamá Ceito, no puedes comer. ¿No? Y el conejo tampoco puedes comer. ¿Por qué? Porque dice, y aunque rumia, pues no tiene o sea, tiene que cumplir esas condiciones. ¿Por qué? Pues misterio, ¿no? Pues el Señor dice ahí. Y poco a poco hemos estado viendo esas situaciones. Ahorita, en la actualidad, sí podemos saber muchas cosas y ahorita las vamos a ver. Pero en ese momento, imagínate, o sea, en ese momento no tenían estudios de doble ciego eh, ¿eh? No, ajá, y bueno, hay estudios así de necropsias y cosas así para poder ver tomografías. No, no podían, pero simplemente el Señor les está diciendo que no. Y eso, pues si tú eres un hijo obediente, pues no es, no, ¿no? Pero ahorita ya podemos ir viendo y cada vez más vamos a ir viendo las cosas que el Señor dice. Y este no lo puso, pero porfa, vayan a sus Biblias a Génesis 7:2. Bueno, desde el 1 si quieren. No, no, Génesis 7. Ajá. Pero, y es que eso a mí me ayudó mucho porque todos entendemos o nos han enseñado en la escuela dominical o en la escuela o donde sea, que, que en el arca de Noé habían, pues, ¿cuántas parejas subían? Pues una de cada una, ¿no? Entonces, ya cuando me dijeron 7, ay, como que dije, no, ¿cómo? O sea, eso no me enseñaron a mí. Pero dice ahí que de las que se pueden comer, de esas sí, ¿no? Entonces vamos a ver qué dice ahí el número 1. ¿Lo leo? Ah, sí, por favor. Y te dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Mm, ¿no? Entonces ahí sí dice, sí dice, o sea, ¿quién no había visto? ¿Quién es la primera vez que ve que
que están rumiando, que están entendiendo, que están considerando despacio, eso sí se pueden comer. Los que nada más agarran y comen así como lo que entra y así, ni siquiera yo me desespero con mis perros, porque, o sea, le puedes dar el mejor filete, así lo que quieras, agarra, se lo traga, o sea, ni siquiera lo mastica. O sea, le digo, oye, todavía, ajá, o sea, parecen aspiradoras, o sea, agarran ni siquiera así que, ay, ay, voy a diferenciar de una tortilla seca a una, todo va así, ni siquiera lo mastican. Entonces, pues eso como no está bien, ¿no? Entonces, en cambio, sí hay que rumiar y entender la palabra del Señor, estarlo considerando, considerando. No le entendí, bueno, otra vez, a ver, lo vuelvo a entender, lo vuelvo a leer, lo vuelvo a releer, y eso es una enseñanza, bonita que también nos da el Señor. Y entonces dice ahí, ¿no? Los animales aptos. Dice que, no aptos, ¿no? Entonces está pues el pig, ¿no? Es igual, o sea, también es el Señor dice que no se hagan, pero no es porque, pues, es que sabe bien rico, ¿no? Pues sí, sabe bien rico, pero el Señor dice que no. ¿Por qué? Porque quien ha tenido contacto con cerdos, este, pues tú le puedes poner un pañal y se lo come, le pones un zapato y se lo come, le pones, una lata y o sea, cosas que no imaginarías que se lo come y se lo come. ¿Por qué? Porque su función es otra, o sea, su función es limpiar la granja. O sea, y ahorita a lo mejor tú porque pues tienes acá ya escobas y acá sí, pero imagínate en la antigüedad, o sea, pues tú tenías así tus animalitos de granja y aparte los que limpian y tenían, ¿por qué? Porque todos cumplen una función. Y quienes hemos tenido peceras, también sabemos que hay animalitos o hay pececitos de alguna especie que está bien sucia la pecera y los pones y luego empiezan a comerse pues los desechos de los peces y las cosas así y ya. ¿Por qué? Porque esa es su función. Que te lo puedes comer, el bagre, pues te lo puedes comer. O sea, no, sabe que sabe bien rico, sí, sí sabe bien rico, pero es que el Señor no lo creó para que te lo comas. Entender esa diferencia entre alimento y comida. Es el único animal que no suda y todas las toxinas se quedan adentro del Ajá, cuerpo. ajá, también, y también el perro, por ejemplo. Y ahorita lo vamos a ver. Sí, eso de que no sude, eso es súper importante. Este, y, y el caballo, aunque tiene pezuña hendida y todo eso, pero no tiene esos estómagos, esas cavidades. No es que tengan cuatro estómagos como lo hemos aprendido. No tienen cuatro estómagos, pero sí tienen cuatro compartimientos en ese estomagote, pues, ¿no? Entonces, acá está la forma de esta parte, y esto me gusta esta como diapositiva, porque ahorita vamos a aprender una cosa que yo creo que no sabían mucho, y yo tampoco, pero la forma de las arterias de los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer, está súper interesante ver cómo están dispuestas o cómo el señor que las creó, que te está diciendo que no te lo comas, lo ha dispuesto, ¿no? Este es el estómago de una vaca que precisamente no es que sean, como les comentaba, dos estómagos, sino que cada uno tiene su función, ¿no? Entonces, dice aquí que inicia la fermentación bajo el bolo alimenticio para poder transformarlo y después se dirigen todos los microorganismos, absorben el exceso de agua, contienen el alimento para transformarlo. Entonces lo que comen, estos animales lo que comen ya está súper digerido, o sea, súper lo que les entra ya quedó en los jugos gástricos, ya se filtró y alguien que conoce de filtros, pues pues por ejemplo yo, ¿no? O sea, tú, pues ya que pasa el filtro, pues está bien, ya te lo comes. Esta, si tú le pones un pañal a la vaca, no se la va a comer. Si tú le pones un zapato a la vaca, no se la va a comer. ¿No? ¿Por qué? Porque no es para eso, o sea, no es para, Dios no lo está diseñando para comer. Y ahí igual el conejito dice, los pseudo rumiantes, igual caballos y conejos, aunque parece que rumian, no lo hacen, ya que tienen un estómago simple, o sea, nada más lo que entra, se les va igual, ¿no? Entonces por eso dice el Señor ahí, no, pues a este no te lo comas.
oye, pero que está bien rico el conejito en achiote y que esto, el otro. Pues sí, pues, pero no. Entonces dice, cuando se sacrifica un animal para su consumo, ¿quién ha estado en un rastro? ¿Cómo? En un rastro, así, rastro de... Bueno, bien poquita gente, pero donde matan a las gentes, pues ya actual, perdón, a los animales, ahora, no, a los animales, ya tienen distintas formas, ¿no? A unos ya más modernos que según aquí, que como que con un trinche y con unos toques les dan descargas eléctricas y todo eso. Pero es bien cruel, otros con pistola, con una como pistola como de impacto, así nomás, y les das aquí, ¡pum! Se van. Pero no dice que sea así. Cuando dice que se degolle, es por una situación, ¿no? Y esa parte se le conoce así, como shejitá, ¿no? La sangre de unas arterias deja el cuerpo y entonces esta parte se llama, este, red mirabilis. Entonces esa es la sangre de esta arteria vertebral. Y entonces dice inmediatamente después del corte, el flujo de sangre al cerebro y a través de las arterias carótida y vertebral se detiene. Y entonces ya no produce o sea, después de 2 segundos que le cortas esta, se muere rapidísimo y ya no siente la manera, pues el corte, o sea, ya aunque se esté desangrando, ya no siente y ya no se liberan esas toxinas, esas neurotransmisores que se van al músculo, que se van a esa parte, ¿no? Y en cambio el cerdito, pues no tiene estas situaciones, entonces aunque tú lo degolles, de todas maneras siguen chille y chille, gritando y ay, así se oye horrible porque pues ese es súper cruel. Entonces todas esas neurotransmisores, toxinas se quedan en la carne y empiezan bueno, tiende a descomponerse la carne mucho más rápido. Y ahorita pues tú puedes decir, pues vienen a Estados Unidos, comen súper bien y se refrigeran súper bien y todo, pero realmente, imagínate en la antigüedad, no se hacía así. Entonces se echaba a perder mucho más rápido y tenía muchas cosas, ¿no? Y entonces, fíjense, dice, el diseño cerebral vascular de los animales puros, dice, los animales considerados como puros, como la vaca, la oveja, la cabra, tienen una estructura vascular muy particular, que es lo que vimos ahorita. Dice, en ellos el flujo sanguíneo va hacia el cerebro y pasa por esa red que se llama red maravillosa, imagínate, es dice aquí, lo que conectada con el polígono de Willis. El polígono de Willis es este que está acá, de acá, ¿no? Y que es un anillo arterial en la base del cerebro. Ese es el polígono de Willis. Dice, y esta red se interrumpe rápidamente cuando se realiza el corte aquí sacrificial y el corte preciso en la tráquea y las arterias carótidas. Y entonces como consecuencia el resultado es la pérdida instantánea de la presión cerebral, lo que provoca una inconsciencia casi inmediata y sin sufrimiento. ¿Por qué? Porque así lo diseñó el Señor. Dice, y ese proceso no se liberan las endorfinas ni la adrenalina al músculo, por lo que la carne no se contamina químicamente con hormonas y estrés, ¿no? Pero en el de los animales impuros, pues es al revés. Mira, ve, en el cerdo el sistema vascular es diferente. No tiene esa red que decíamos, esa red funcional, y el flujo de sangre hacia el cerebro no se interrumpe tan rápido después del corte. Entonces el cerebro sigue recibiendo oxígeno por otras vías colaterales y durante más tiempo. Y entonces eso significa que el animal permanece consciente por más tiempo y experimenta ese sufrimiento a la hora del sacrificio. Entonces, como consecuencia, pues libera hormonas de estrés, adrenalina, cortisol, endorfinas, sustancias que se acumulan en los músculos afectando la textura y la pureza química de la carne. Entonces, el cerdo tiene una fisionomía de eliminación limitada, lo que nos decía este, Jesús, dice, no suda, ¿no? Y entonces lo que agrava la acumulación de las toxinas. Entonces vemos que Adelante.
comentando con los cerdos, hay injertos de hueso de bovino, que es muy parecido al humano. Ajá. Ajá. Entonces yo creo que esa parte también donde yo creo que Dios lo hizo parecido, no sé, para algo, no para comer. Ahorita que tú estás comentando de todo Sí. esto, o sea, no, se supone que desde hablar del hígado, de los pulmones, ajá, son parecidos a lo que es el ser humano. Sí, pues ahí se prueban todos, se prueban las vacunas, se prueban los injertos óseos, se prueban todo porque en el ADN se parece mucho, pero precisamente pues no es apto, ¿no? Y no es que sea, volvemos a lo mismo, no es que el puerquito sea malo, o sea, simplemente tiene otra función, ¿no? El perro, pues el perro es bien lindo, pero pues no me lo puedes comer. ¿Por qué? Porque el Señor dice que no. Nada más porque no es aceptado en algunas culturas. Pero si fuera aceptado, pues se comen las ratas, se comen el murciélago, se comen el perro, se comen el todo, ¿no? Entonces, pues ya. Pero bueno, seguimos con lo del cerdo porque el cerdo es como el pues, más importante de los que estamos acostumbrados a comer, porque sabe rico, la verdad. Pero dice, los parásitos, tienen muchos parásitos, ¿no? Que están distribuidos en nuestro organismo. Y fíjense lo que es la cisticercosis. Yo hice mi estudio de posgrado, mi servicio social en investigación en la UNAM, y precisamente lo hice para la vacuna contra la cisticercosis. ¿Por qué? Porque los, por los celos de traspatio y toda esa parte que yo estuve haciendo. Y entonces yo inoculaba a los ratoncitos y les ponía el cisticerco y los ratones. Pero bueno, el chiste es que el ciclo es así, o sea, tú tienes la tenia, te la comes, o sea, tiene que ser un ciclo. La defecación al aire libre, o sea, las condiciones socioeconómicas de la gente y todo eso también ayuda. Entonces, volvemos a lo mismo. El cerdito, pues se come todo. O sea, él pues ve ahí lo que sea y se lo come. Y entonces él también hace del baño. Y entonces es esa parte como de círculos que entonces ya se va a la comida y te la vuelves a comer y entonces es ese círculo que de una no te hace nada, o sea, te puedes pasar como cápsula, haz de cuenta que te la pasas y así te sale. Pero si se la come el puerco y el puerco en sus jugos gástricos la desencapsula y entonces ya la deja libre y entonces tú te la comes, este, porque hace aire, o sea, se seca. Y está el aire, la ventisca de los hace tiempo y entonces se le pega la carne de los tacos al pastor y entonces te la comes y o sea, todo ese ciclo va avance y avance y avance y entonces están esta carne. Esta carne, sí la han ido y es más, hasta ya tienen el descaro las personas que dicen, la que tiene granillo te la damos más barata y la que está limpia te la dan más cara. Porque tú puedes pensar, no, pues a mí dame la barata y pues yo la cozo y la hiervo y así, pero realmente no se mata, no se mata. Y imagínate si tú comes en la calle, pues ¿qué van a preferir, el más barato o el más caro? Y más si los tacos cuestan 5 pesos, pues no creo que sea, ¿no? O sea, entonces la intención de eso es que sí tengamos cuidado. Y así se ve la carne con el cisticerco. Y esta es una radiografía con cisticercos, con una cosa que se llama, una condición que se conoce como neurocisticercosis. Y ahí están los huevecillos alojados en el cerebro. Así se debería de ver y así se ve. Y estos son en los músculos de las piernas. Así se infesta. ¿Eh? Sí, en las piernas, en las codos, hasta en el ojo, así cuando tienen así como una cosita ahí, puede ser un cisticerco. Entonces, pues la verdad es que es una cosa que te está diciendo el Señor evitándotela, te la está evitando el Señor, no te lo comas. O sea, no es para eso. Oye, es que sabe bien rico, es que las carnitas, es que está súper bueno y sí pues, pero no, ¿no? Fíjense, como médico, y no me van a dejar mentir, todo lo que una enfermedad se puede hacer cuando tú lees el módulo de infecciones
eh, parasitarias o infecciones más comunes de los cerdos, igual acá. Fíjense, triquinosis, gusanos estomacales del cerdo, ascarosporosis estomacales, ascariasis, estrongiloides, vermin, el vermox, ¿no? El que se ocupa el vermox para quitarnos los parásitos, bueno, todos estos, fíjense, todos estos, los cisticercos, la sarna, el erisipela porcina, neumonía de los cerdos, rinitis de los cerdos, salmonelosis porcina, disentería porcina, enteritis siendo obedientes, ¿no? Luego dice, igual lo que decía Jesús, ¿no? O sea, que no tienen estas glándulas sudoríparas y por eso también el motivo de que el cerdo tiene más de estas toxinas. O sea, también lo sacan o sea, no es que se les quede lo de toda su vida, sino como el perro, ¿no? O sea, jadean y van sacando ese vapor y van sacando esas cosas, pero pues no es lo mismo, no es lo mismo sudarlo, no es lo mismo sudarlo que realmente metabolizarlo. Y ahí está uno donde están cargando, como decía, que no, que aún no lo cargues ni siquiera, ¿no? Veíamos, por ejemplo, otras que dice ahí, de que no te comas y sí te comas, eso, lo de las ostras. Las ostras dice que no te las comas. ¿Por qué? Porque tienen otra función. Decíamos lo mismo. O sea, tú cuando tienes tus peceras, esto lo tiene el mar precisamente para tener esa homeostasis en el mar y poder que no esté así turbia, ¿no? Entonces ellas hacen su actividad y entonces ellas limpian, pero en cambio estos son los platillos más caros, ¿no? Y más exclusivos y las ostras y todas las ostiones así como que súper caras te las venden, pero realmente pues no, o sea, no se tendrían por qué comer, ahí dice que no se coman. Igual los artrópodos terrestres, pues eso sí, no, ¿no? Pero los marinos, eso sí, ¿no? Y dice, igual, las cucarachas, pues esas no te las comes, ¿no? Pero el camarón, que es pues la cucaracha de mar, o las langostas, o eso, las jaivas, o eso, que son igual, o sea, y yo veía un video que pones o sea, un pez se muere o una rata se muere, cayó de un barco y sí, y a los 3 días ya no hay rata, o sea, ya se la comieron todos estos, se le ven cómo están pegados los jaivas, se le ven cómo están pegados los camarones, porque esa es su función, o sea, volvemos a lo mismo, esa es la función de eso. Y a mí, de veras, o sea, a mí me costó mucho trabajo las king crab, por ejemplo, las patas de cangrejo, uy, hasta en Alaska me las comí con su mantequillita y este, los camarones eran mi comida favorita. Para mí fue súper difícil los tacos de langosta, o sea, me encantan, o sea, saben, y carísimos, carísimos. Pero también, o sea, las últimas 2 veces que ya estaba entendiendo esto, no sé si fue el señor o no, pero las 2 veces que dije, no, me voy a dar así como que, no, sí, la última vez, porque nos ha pasado hace tiempo y no, que la última vez, bueno, me intoxiqué horrible, así me intoxiqué así súper mal, y es más, estaba con alguien ahí en el sushi. Y me intoxiqué. O sea, y entonces le dicen, ay, es que ¿por qué me intoxiqué? Pues porque no es para eso, pues. Y tienen que tener súper cuidado que no se pase un grado más o otro, porque se echa a perder y entonces te cae súper mal. Pero entonces pasa lo que en la foto, o sea, ay, sí, los humanos somos súper raros. O sea, unas cosas no, pero la otra sí son el platillo más exclusivo que puedes ver, ¿no? Y bueno, ahí decía, ¿no? Lo que te puedes comer, lo que no te puedes comer, y esas dices, no, pues esas no te las puedes comer. Y otra, esa, por ejemplo, el murciélago. El murciélago, la sopa de murciélago, ¿y alguien se acuerda qué pasó con el murciélago que se comieron allá en China? El COVID, ¿no? Entonces, bien, la ciencia moderna confirma aspectos que la Torá ya había establecido hace más de 3.000 años. ¿No? Por eso dice la Torah que dice, y serán ustedes un pueblo sabio y entendido entre todos los demás pueblos. Igual que pasaba con las pestes,
¿Quiénes eran los únicos que no se enfermaban? Pues el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque decía que se lavaran sus manos con agua corriente. Y ahorita pues nos lavamos las manos con agua corriente, pues no, sale la llave del agua y se va corriendo y ya. Pero antes no, antes así se lavaban las manos en la tina y luego tú y luego tú y luego tú y imagínate, ¿no? Y entonces los únicos que no se enfermaban pues eran ellos, pero ¿por qué? Porque estaban obedeciendo los mandatos del Señor. Bueno, ya casi, ya casi, ahí vamos. Dice, pero no comeréis nada que no tenga letras será inmundo para vosotros, ¿no? Según todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, según su especie, el búho real, la búa, la lechuza blanca, el pelícano, el buitre, el soromujo, ¿no? Y esos son animales que son, el buitre y todos esos, ¿se acuerdan? Son aves de rapiña, son aves que están ahí, hasta en el Rey León, ¿no? Se ve que están así ya, ya cuando se van a morir, ya están ahí porque ya nada más están esperando a que se muera para que se los empiecen a comer. Son animales carroñeros, el sopilote y todos esos. O sea, entonces dice el Señor, no te los comas. O sea, ¿por qué? Porque no está buena su carne, ¿no? Entonces dice la cigüeña, la garza según su especie, la bubilla y el murciélago. Y el murciélago decimos, ¿cómo alguien se va a comer el murciélago? No, pues sí se lo comieron, ¿no? Dice, y de todo insecto alado será inmundo para vosotros y no se comerá. Dice, pero toda ave limpia podráis comer, ¿no? Y bueno, y esa es una parte de la lista, y aquí ya la lista ya la dice toda, como toda más rápida, ¿no? Pero ahí en Levítico, ahí sí la dice como, sí. Entonces, pero, pero así ya tiene varias cosas, o sea, cuando tengas duda, pues ahí vas, o sea, esta es la segunda ley, recuerden, esta es la segunda ley, la primera y dice como todavía más explícito, aquí ya nada más les está diciendo de refilón, Moisés, ¿se acuerdan? Antes de que ya se muera, antes porque él ya no va a entrar a la tierra prometida, pero les está diciendo, por favor, no se les vaya a ocurrir comer esto, por favor, o sea, sí, porque van a llegar a Jericó y ¿qué va a haber? Puestos de carnitas, va a haber acá puestos de tacos de camarón, o sea, va a haber todo. Y eso es lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿no? Nos está diciendo el Señor, por favor, no lo hagan. Les está diciendo por segunda vez las cosas. Y dice aquí, dice, no todo lo que entra en la boca del hombre contamina al hombre, mas lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Y es lo que decíamos. Un ejemplo con esto, dice. Por ejemplo, la diferencia de alimento y comida es bien importante, la diferencia de alimento y comida. ¿Qué diferencia es un alimento? El alimento es algo que te nutre, algo que bueno, y no está la nutrióloga, pero algo que te nutre, eso se define como alimento, te va a hacer, te va a sumar a tu alimentación, tus cosas. Y algo que es comestible, pues igual no te sirve para nada. Por ejemplo, la comida rápida en la definición yo lo busqué y dice que es comida, que no es alimento. ¿Por qué? Porque pues se la puedes comer. Igual yo me puedo comer esta servilleta, ¿me va a pasar algo? No. Igual si me la como completa, pues a lo mejor se me atora ahí, pero si me la como así de cachito en cachito, no va a pasar nada, ¿eh? Es alimento, o sea, me alimenta, me nutre, no, pero me la puedo comer, sí me la puedo comer. Igual el cerdo, o sea, no me va a ayudar bien, no me va a alimentar. Cuando te enfermas, cuando te operan, cuando te dicen, no, no, la verdad que nomás no comas cerdo. Ese versículo lo utilizan mucho con la enseñanza, por ejemplo, que nos dieron Ajá, actualmente, sí, para decirte que no tiene nada de malo comer, ¿no? El sí, cerdo, por ejemplo, sí, no contamina. sí, la intención era como verlos todos, pero ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, esa, ¿no? Eso que tú estás comentando, la visión de Pedro.
Dice ahí, ¿cuál es la visión de Pedro? ¿Se acuerdan de cuál era la visión de Pedro? Creo que sí la tengo, a ver, déjame ver. Dice, bueno, pero aquí como vemos, fíjense, fíjense esta. Aquí está viendo, pues ya, el oso, el puerco, el cocodrilo, esta iguana. Aquí este es como un sopilote, esto es un chango, un zorrito, un león, una tortuga, ¿no? Entonces el Señor se le aparece y ve la lesión. Sí, mira, dice. Pero Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre, ¿no? Ahí eso es lo que habíamos visto. Tuvo gran hambre y quiso comer mientras le preparaban algo. O sea, ya se estaba muriendo de hambre, ya mandó que le prepararan y dice, mientras le prepararan algo, le sobrevino un éxtasis y vio en el cielo abierto y descendía algo semejante a un lienzo atado de las cuatro puntas de la bajando de la Tierra. Y ya se acuerdan los que estuvimos en el estudio qué significan los cuatro puntos, o sea, de todos los lados de la Tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y vino la voz y le dijo, Pedro, mata y come. Y le dice, entonces Pedro dijo, Señor, no. ¿Se acuerdan que vimos la pasada, que lo tenemos fresco, que decía, y si llega un soñador de sueños y se cumple la visión, y si se cumple y todo, y te dice que vayamos en contra de lo que es la Torá, ¿qué dice? No le darás oído y al contrario, lo vas a apedrear. Entonces, fíjate lo fuerte que ahora podemos ver y entender. Ahorita ya lo van a ver ustedes solitos. No, no es que yo los esté haciendo manita de cuerpo, de puerco. Nada más lo vamos a entender de acuerdo a lo que vimos. Dice, toda clase de cuadrúpedos, terrestres, reptiles, aves del cielo, y levántate y mata. Dice, entonces Pedro le dijo, no, Señor, no, o sea, no. O sea, yo sé que puede ser el Señor, pero lo que me está diciendo va en contra de las cosas del Señor. Le dice, no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. O sea, nunca me he comido yo un puerquito como el Alberto, o nunca me he comido nada. O sea, yo sí no, él sí. Dice, y volvió la segunda vez y dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Como saca de onda, dice, no, pues si el Señor ya lo limpió, en primero ver si es el Señor o no es el Señor. Porque el Señor no se puede contradecir, pero le está diciendo eso, entonces, bueno, ya, segunda vez. Y dice, y eso hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido del cielo y mientras miraba estaba perplejo porque no sabía qué, si, sobre lo que significaría la visión que había visto. O sea, él no estaba de acuerdo con, o ya, sí, ya entendí, me puedo comer todo ya ahorita el chorizo. No, no. Dice, y he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio preguntando a la casa, justo llegaron a la puerta. Unos hombres que él son inmundos para el judío, ellos no querían nada con ellos, no querían ni sentarse ni tocarlos. ¿Por qué? Porque son inmundos. Dice, y preguntaban si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, oye, aquí tres hombres te buscan. Entonces ya, entonces dice, mira, ve, o sea, entonces, ¿de quién está hablando? ¿De quién está la visión preparándolo? De los hombres, no de la comida, ¿no? Entonces dicen, y ya cuando llega a casa de Cornelio y ve que, obviamente, pues llega a la casa y no están comiendo carnitas, ni están comiendo, ¿sí? Están entendiendo y entonces dice el Señor, entonces ahora ya entendí la visión, ahora sí, ahora ya la entendí bien. ¿No? Y luego, y otra de las cosas que dicen igual es lo de la tradición de los ancianos, dice que porque se lavaban las manos antes de comer, ¿se acuerdan? Y ahí también parece que el Señor también está diciendo ahí que, dice, porque también vosotros quebráis el mandamiento de Dios con vuestra tradición, ahí le está como refutando. ¿No? Y a eso lo que se refería a ellos era precisamente al lavado de las manos ritual, que se llama Netilat Yadayim, ¿no? El lavado ritual, que entonces
y ahí te dice cómo lo tienes que hacer, dice procedimiento antes de ir a dormir, y es lo que tú dice, cuando el cuerpo descansa, el alma desciende a las esferas superiores para recargar energías y solamente quedan en nuestro cuerpo las energías más básicas, las necesarias para poder continuar con las funciones corporales. El vacío espiritual permite al cuerpo entrar en un estado de impureza espiritual, dice llamado tumá, y de lo que nos levantamos y nos quitamos los vestigios de la tumá, o sea, con eso. No, pues se oye medio feo, como que sale el alma y que regrese y que se hace impura y que no sé qué, o sea, pues no, no dice eso, no dice en la Torah, nunca dice nada de esto en la Torah. Entonces dice, antes de dormir, prepara una jarra de agua y una palangana vacía y colócala del lado de la cama, no debajo. Y entonces ya cuando te levantas te lavas las manos y no sé qué, y antes de comer también te lavas las manos. Entonces, eso es a lo que el Señor estaba reprendiendo como una tradición de hombres. No, no nada de lo de su Torah, ¿no? Y es lo que también hemos mal entendido. Y ve ahí, y ahí es lo que dice, ¿no? Y lo podrás dar a un forastero que está en tus ciudades para que lo coma, o lo podrás vender en el extranjero, porque tú, si tú eres un pueblo santo para el Señor, y bueno, no cocerás al cabrito en la leche de su madre. O sea, el hecho es que dice, bueno, o sea, tú no te lo comas, pero si alguien te lo quiere comprar y pues, o sea, pues si a ellos no les importa, pues todas estas leyes, pues que te lo compren o tú véndelo, o sea, pero tú no, pues. Y ahí decía, pero bueno, cómo que ellos sí se los pongas? Y decía que igual el extranjero que está en tus poblaciones, a ellos no, a esos que tú están. Dice, pero no un prosélito, no, o sea, no un temeroso de Dios, porque él es lo mismo que el israelita, estaban sujeto a la misma ley, ¿se acuerdan? Que era, y más al viajero pagano o al visitante, si así lo quería, pues podía tomarlo, pero al que es extranjero, pero ya está contigo, ¿se acuerdan el día de reposo que dice, y a tu extranjero, y a tu hijo, y a tu hija, y al extranjero que vive en tus territorios, y eso? A esos no, esos no se los vayas a dar, sino al que de plano no le importa nada, si te lo quiere comprar, entonces sí. Y bueno, ya vamos a terminar, eso ya es lo último que dice Deuteronomio 14, las leyes acerca del diezmo. Dice el 22, y diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera, lo que rinde tu campo cada año, y comerás en la presencia del Señor tu Dios. Es lo que dice que realmente el Señor quiere que convivas con Él, que estés siempre con Él. Dice, y comerás en la presencia del Señor tu Dios y en el lugar que Él escoja para poner su nombre ahí. Y ya ustedes ya saben dónde escogió el Señor para poner su nombre ahí. Dice, y el que escoja para poner, y el diezmo de tu grano, de tu mosto, de tu aceite y de los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, ¿para qué? Dice, para que aprendas a temer al Señor tu Dios.
Dice, más si en el camino es tan largo para ti que seas incapaz de llevar el diezmo, el Señor tu Dios escoja para poner ahí su nombre, o sea, de Israel, cuando el Señor tu Dios te haya bendecido. ¿Se acuerdan cuáles eran las tres fiestas donde se les pedía al pueblo que subieran a Israel? Ajá. Pesach, Shavuot y Sukkot, ¿no? Entonces dice, y entonces lo cambiarás por dinero y atarás el dinero en tu mano e irás al lugar donde el Señor tu Dios escoja, ¿no? O sea, Israel en este tiempo. Dice, y podrás gastar el dinero de todo lo que tu corazón apetezca, en vacas u ovejas, o sea, no está diciendo en cerdos, ¿no? O sea, ya te está diciendo ahí, en vacas u ovejas, en vino o en sidra. Ahí te está diciendo también, para esos que dicen que no puedes tomar vino, que no puedes hacer, desde ahí, desde el principio de la primera mención, ahí lo está poniendo. O sea, no es como que si tú no quieres, bueno, pues no lo tomas, pero tampoco es como que sea malo que tomes, pues, o sea, dice que no te emborraches, pero no, pues sí puedes tomar algo ahí. Que te haga bien, pues también está como que medio en duda, ¿no? O sea, no te hace bien el tomar y eso tampoco te hace bien, pero ahí dice, ¿no? Dice, y vino y sidra o cualquier otra cosa que tu corazón desee, y ahí comerás en presencia del Señor tu Dios y te alegrarás. Y tampoco desampararás al levita que habita en tus ciudades, porque él no tiene ni parte ni heredad contigo. Ahí está el mandamiento, que no tenemos que desamparar al levita. ¿Por qué? Porque dice que el levita no tiene, pues en ese momento no tiene con quien te está enseñando la palabra del Señor. Dice, a fin de que cada tercer año sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo depositarás en sus ciudades. Y ahí es lo del tercer diezmo, ¿se acuerdan? Lo del tercer diezmo, lo del segundo diezmo que habíamos visto de lo de las festividades y el segundo diezmo. Y fíjense lo que está diciendo ahí. ¿Se acuerdan de lo de dice ahí, entonces lo cambiarás por dinero y irás al lugar? ¿Y se acuerdan qué pasó ahí? ¿Se acuerdan que estaba ahí? Estaba cuando fue a los cambistas. Bueno, se enojó, pero ¿por qué se enojó? Precisamente por esto se enojó. Mira, porque aquí el Señor está diciendo que si está muy lejos del lugar donde el Señor te dio, entonces que lo vendas, lo cambiarás por dinero. Y entonces te irás al lugar y ahí vas a gastar dinero y ahí lo vas a comprar, ahí vas a comprar vacas, vas a comprar ovejas, vas a comprar vino, sidra o cualquier cosa que tu corazón desee y ahí lo comerás en presencia de tu Señor y te alegrarás tú y tu casa. Ahí está diciendo ese mandato del Señor. Sin embargo, ¿qué hacían cuando imagínate que tú llevabas a pesa con tu corderito, que lo cuidaste, tu corderito para el sacrificio de un año, y así lo llevabas así bien emocionado, y lo llevabas así por todo el camino? Aquí dice, te está dando chance que si no puedes, que lo vendas y lo cambies por dinero. Pero si tú querías llevártelo porque tú sí cumpliste, llevabas tu corderito hasta allá, caminando ahí, jalando. Imagínate, vas caminando, vas jalando tu corderito, vas alimentándolo, dándole agüita, lo que quieras, y de pronto llegues allá y que te diga el sumo sacerdote, no, este no pasa, está manchado, este no sirve para el sacrificio. Pero el que yo te voy a vender, este sí está bueno, ¿no? Oye, pero ¿y entonces en cuánto me ven? No, pues ese no te lo voy a comprar, ese está bien, pues está malo, ese no sirve para el sacrificio. Oye, pues dame siquiera, no sé, ya lo malbarataban y todo, ya les daban ahí lo que querían. Y luego el tipo de cambio también ahí le ganaban los mercaderes. Y entonces a lo mejor ya ni les alcanzaba para un cordero, a lo mejor ya les alcanzaba para una torta, o ya les alcanzaba para algo menos que lo que querían. Y entonces por eso, precisamente por eso se enoja el Señor. Ahora ya entendemos por qué Yeshua hace eso. ¿Por qué? Porque mucha gente, ay, no, no, es que se enojó el Señor y mira, el Señor se enojó y no, 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 o sea, se enojó por esto, porque o sea, porque ya estaban lucrando con las cosas del Señor. Y entonces ya entendemos por qué actúa así. Dice,
porque el celo por tu casa me ha consumido y los vituperios en los que te injurian ha caído sobre mí. Porque ahí está cumpliendo el Señor, está cumpliendo ese salmo, está cumpliendo esa profecía que iba a consumirlo el celo y justo ahí estamos viendo. En las puertas del templo donde no tenía que haber, pues ahí estaban ellos, estaban ahí haciendo sus cambios, sus tranzas, sus cosas y decepcionando a las personas, o sea, que con amor, con sacrificio, con cumplir el mandamiento iban, y sin embargo, quienes mismos, los sumos sacerdotes, estaban ahí permitiendo los negocios, haciendo las cosas, y entonces por eso se enoja el Señor. Dice, y vendrá el levita que no tiene parte contigo, y el forastero y el huérfano y la viuda que habitan en tus ciudades, y comerán y se saciarán para que el Señor tu Dios te bendiga en toda la obra de tu mano. Aquí, ¿qué diezmo es el del huérfano y de las viudas? El tercer diezmo. ¿El primero para qué es? Para el levita, para el Señor. El segundo, para ustedes, para las fiestas. Para que ustedes puedan disfrutar las fiestas. Para que vayan guardando y vayan viendo y no, ay, no, es que me sale muy caro, no, ya no quiero ir. No, para las fiestas. Y el tercero es para las viudas y los huérfanos. ¿Sale? Pues bueno, hasta aquí nuestro Deuteronomio capítulo 14. Espero que haya sido de bendición y pues pues el que tiene oídos, que oiga, ¿no? Amén. Pues bueno, Shabbat, 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 Shabbat todo.